Familia, Shabbat Shalom. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito es el que vive, bendito es el que viene, bendito es el que reina por siempre. Santo, santo, santo. El día de hoy, en una comunión más de Shabbat, nos reunimos para glorificar el nombre de nuestro Salvador. Nos reunimos por voluntad suya. Nos reunimos también por voluntad propia, que el día de hoy estamos aquí tú y yo, glorificando el nombre de aquel que vive, aquel que reina, nombre sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro único y verdadero Elohim. Y vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a comenzar dándole gracias, vamos a comenzar recordando sus palabras que nos manda a atender, que nos manda a escuchar en este día precioso de Shabbat. A los que estén en la distancia, a los que estén conectados y los que se estén conectando, Shabbat Shalom. Este es un día de salvación. Hoy veremos milagros como cada Shabbat por medio de la predicación de la palabra del Señor. Su palabra sigue vigente, su costado sigue abierto, su amor sigue sanando. Ese sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre, al día de hoy está vigente. Vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, dice el Señor, porque yo los haré descansar. Que en este Shabbat podemos encontrar en Él reposo, podamos encontrar en Él refugio, podamos encontrar en Él amor, podamos encontrar en Él benevolencia, misericordia y sobre todo que en este Shabbat nosotros podamos tener la convicción de que somos suyos y de que Él es nuestro. Como dice el Shir Hashirim, el cantar de los cantares, soy de mi amado y Él es mío. Este es un pacto impresionante que no hicimos nosotros, sino que Él hizo y nos convidó. Así que familia, pues vamos a comenzar, vamos a cantar este bonito canto que es el Shema, Shema Israel, escucha Israel, y de eso depende también la predicación de este día. Así que mantengamos nuestros oídos abiertos, mantengamos nuestros sentidos ejercitados y mantengamos mucha atención a la palabra del Señor, porque es viva y eficaz. Porque el Señor nos da su palabra para que tú y yo podamos ser transformados por medio de ella, para que tú y yo podamos aplicarla en cada una de nuestro diario vivir, en cada situación que tengamos, y para que siempre salgamos victoriosos. Por eso decimos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque la gloria y la victoria no provienen de nosotros, sino provienen de Él, de ese plan maestro, de esa instrucción que Él nos ha dado para que tú y yo andemos en ella. Familia, vamos a comenzar. Vamos a sonar el shofar, vamos a cantar las alabanzas y vamos a arrancar con la predicación de la palabra de Elohim. Shalom. Vamos a comenzar. Señor, te damos muchas gracias por este bonito día. Gracias, Señor, te damos por el oportuno socorro, Señor, que tú nos has dado en este día de podernos levantar, de poder recordar tus palabras, Señor, de poder distinguir este día, Señor, que tú lo has distinguido desde el Reshit, desde el principio, Señor, desde que tú estabas presupuestando todas las cosas para que así fuesen. Al día de hoy, Señor, te exaltamos, te alabamos, Señor, tu santo, precioso y bondadoso nombre por los siglos de los siglos, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe, Señor, nuestra obediencia, recibe, Señor, lo que tú mereces, porque tú, Señor, eres digno de todo esto, Señor. En tu nombre oramos, Hashem Yehoshua, manifiéstate, Señor, glorifícate en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a comenzar. Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel,
Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Shema, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Escucha Israel, escucha Israel, Adonai uno es. 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 Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Baruch Hashem. Bendito el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Su nombre es Yehoshua HaMashiach. Yehoshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Shabbat Shalom. Vamos a recordar estas palabras que Adonai nos hace recordar cada Shabbat, porque nosotros en unidad, en conjunto, en comunidad, las recordamos. Estas son palabras que provienen de su pensamiento, de su corazón para con su pueblo. Estas palabras tienen que ver con la intención del Señor de injertarnos en Él, de que nosotros pertenezcamos a Él. ¿Sabes cuál fue el costo de que tú y yo podamos pertenecer a Él? Su muerte y su resurrección. Que Él murió por ti y por mí en nuestro lugar, para que tú y yo podamos tener parte con Él en este mundo venidero, en el mundo del que hablábamos mientras orábamos, que es más real de lo que nosotros podamos percibir al día de hoy. Vamos a continuar, vamos a darle gloria y honra al único y verdadero Elohim, recordando estas palabras. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom. Amén. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti.
Yevarechecha Adonai Veyishmerecha Yair Adonai Panav Elecha Vihuneka Yisha Adonai Panav Elecha Veyashem Lecha Shalom, Shalom. Baruch Hashem, bendito sea el nombre, que es sobre todo nombre, Yehoshua Mashiach. Ay, Señor. Pues familia, Shabbat Shalom, vamos a ponernos en nuestros lugares, vamos a comenzar con la predicación de la palabra. Y damos muchas gracias a aquel que vive, a aquel que reina por los siglos de los siglos, y su nombre es Hashem Yehoshua, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Shabbat Shalom a todos los que se estén conectando, un abrazo a la distancia, sean bienvenidos y vamos a comenzar con este estudio de este día. Shabbat Shalom, nuevamente, me da muchas ganas y me da mucha alegría poder decir Shabbat Shalom. Que todo lo bueno del Señor, su benignidad, su bondad, su misericordia, su paz, su plenitud, sean para contigo en este precioso y bendito día. Familia, estamos en momentos difíciles, estamos en momentos de alerta, estamos en momentos donde tú y yo tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, donde tú y yo no nos podemos permitir más estar durmiendo, estar jugando, pensando que bueno, que es un nuevo año, que es igual a los años anteriores. Cada vez todo apunta a que se acerca el fin. Está escrito, el fin de los tiempos está cerca. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Yehoshua HaMashiach, cuando vino por primera vez. Ya vino. Hay algo que nosotros no podemos dejar pasar. El Señor ya vino. Yehoshua ya vino por primera vez. Él se hizo a semejanza de hombre para poder pagar la deuda tuya y mía. Para que tú y yo no tengamos más relación con el pecado. Para que tú y yo no tengamos más que de ser deudores. Para que tú y yo tengamos la oportunidad de una esperanza viva y eterna, que es la vida eterna en Yehoshua HaMashiach. Entonces, familia, esto fue la primera vez que vino. Esto lo recordamos siempre en las fiestas del Señor, en los Moadim, ¿recuerdan? Con Pesaj, con panes y levadura, ¿con qué más? Con el Omer Reshit, que tiene un significado súper profundo, y bueno, y demás festividades que vamos a ir viendo y vamos a ir viviendo este nuevo año. Pero también necesitamos acordarnos que las fiestas de otoño, en esta nueva etapa o época del año, que es el otoño, nos recuerdan su advenimiento, su venida que será inminente, su segunda venida, donde Él dice que no tendrá más relación con el pecado. Él ya viene no como ese Señor y todopoderoso Salvador, sino que Él vendrá para hacer justicia, una justicia verdadera, la que tuvo que haber sido desde el principio. Y Él ya vendrá sin relación al pecado. No vendrá a salvar a nadie, a rescatar a nadie, sino que Él vendrá a por los suyos, como dicen aquí, Él vendrá por los suyos, Él vendrá a pasar lista de quiénes son, como dijo Moshe cuando venía bajando del monte Sinai y estaban todos los hebreos junto con la multitud mixta adorando a este becerro de oro. ¿Qué hizo Moshe? Lo destruyó y dijo: los que estén del Señor, los que estén con el Señor, vengan conmigo. El Señor vendrá a separar el trigo de la cizaña. El Señor vendrá a separar la oscuridad de la luz. El Señor vendrá a hacer distinción inminente entre el bien y el mal. Entonces, nosotros al día de hoy estamos siendo partícipes de todas estas cosas.
Al día de hoy hay catástrofes naturales, como bien estábamos orando, y estamos pidiendo al Señor misericordia por esas catástrofes que están sucediendo, inundaciones, por otros lados hay sequías, por otros lados hay exceso de nieve, por otros lados está pasando terremotos, maremotos, tsunamis, y están sucediendo cosas que están escritas y que nosotros al día de hoy no podemos pensar que son fenómenos naturales, sino que son juicios que el Señor está emitiendo para que tú y yo, que estamos viendo y podemos escuchar por medio de las noticias o por medio de algún familiar que lo esté viviendo, recordemos y digamos, estamos viviendo tiempos finales. No puedo darme la oportunidad de vivir en la baba, no puedo darme la oportunidad de vivir en la inopia, no puedo darme la oportunidad de darme el lujo de descansar, de estar pensando en vacacionar, de estar pensando, tengo que estar alerta. Dice la Escritura que bienaventurado sea el hombre y mujer que cuando venga su Señor le encuentre a trabajando. Bienaventurados. Y no significa que tenemos que estar afanosos por estar trabajando. Significa que tú y yo hagamos lo que nos compete hacer. Lo que es necesario que tú y yo hagamos. O sea, que si hemos escuchado la voz de Elohim, pongamos por obra todas aquellas palabras que el Señor nos ha dicho que tú y yo tenemos que hacer. Por lo tanto, esto que está pasando y estos eventos que están sucediendo no son para dejarnos algo a la imaginación o decir, qué mal están pasando las cosas allá en América, menos mal acá por las Europas pues no suceden cosas. Oye, es otro tipo de juicio. Estamos viendo relaciones de hombres y hombres, mujeres con mujeres, cada vez más se hace evidente esto. En los niños, en las escuelas, hay familias de este tipo de pensamiento y los niños preguntan y a los niños ellos se los dicen como si fuese algo natural, como si fuese algo normal. Y entonces este tipo de cuestiones también quizá no sean de la misma manera tan contundente que una catástrofe, que un diluvio, bueno, no un diluvio, sino que haya mucha agua, mucho fuego, mucha lluvia, sino que esto ya viene con algo que tiene un trasfondo más funesto y más diabólico, por el cual esto me hace pensar a mí que tengo que estar preparado. El día de hoy tú y yo tenemos que estar preparados para poder seguir implementando un criterio bíblico en nuestros hijos. Tenemos que luchar fervientemente para que a lo bueno se le llame bueno, a lo que es correcto se le llame correcto, a lo que es malo se le llame malo y se repudie. Ojo, nosotros no vamos a hacer acepción de personas, porque al final, ¿de dónde venimos tú y yo? De esa maldad. ¿Me explico? Venimos tú y yo de esta misma pudredumbre del pecado. Por lo tanto, nosotros vamos a amar a nuestro prójimo como al Señor nos amó a nosotros, haciéndoles ver que las prácticas de su vida no son correctas y que no tienen un final feliz, que esto no tiene nada que ver con las fábulas, las historietas y los cuentos de hadas que muchas veces leímos en la escuela o que alguna vez nuestros padres nos contaron, sino que conforme a lo que está escrito en la Biblia, que son eventos que están sucediendo y que se pueden ver, o sea, la Biblia da testimonio de lo que está pasando hoy día y lo que está pasando hoy día da testimonio de lo que está escrito en la Biblia. Podemos nosotros con esta misma herramienta decirle a la gente, arrepiéntete porque el día llegará. Arrepiéntete porque tu final no será un final feliz. Me encantaría que tuvieras un final feliz. ¿Quieres tener un final feliz? Sí. La mayoría de las personas toman decisiones en pro de lo que creen que es correcto. Tú y yo tomamos decisiones a lo cual nosotros tenemos el pensamiento de que esto es lo correcto. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es un camino de muerte y de destrucción. Entonces, ¿cómo saber qué decisión tomar? ¿Cómo saber si mis decisiones son correctas? ¿Cómo saber si la decisión que el día de hoy voy a tener que tomar va a tener una represalia en mi vida o va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala? Si tus decisiones y mis decisiones las basamos en lo que está escrito en la Biblia. Si tú y yo nos dejamos de pensar en nosotros mismos. Es que esto es difícil, esto es súper delicado, pero es súper necesario. Si tú y yo decidimos dejar de pensar en nosotros mismos, en mi comodidad, en mi beneficio, en mi
y empiezo a pensar en lo que el Señor demanda de mí, en el plan que el Señor tiene preparado para mí, en la voluntad del Señor para mí, sépase y ten la seguridad de que todos tus caminos y todos tus planes tendrán éxito. Porque el éxito proviene del Señor y no proviene de nosotros. Interesante, ¿no? Es tiempo, repito, de no perder el tiempo. Es tiempo de que tú y yo estemos alertas. Es tiempo de que tú y yo podamos decirle, Señor, ayúdame a despertar. Efesios, una carta que Pablo escribió para esta comunidad y les dice, despiértate, tú que duermes, para que te alumbre la luz del Señor y que tú mismo puedas volverte una farola. Una vela apagada y una vela encendida son distintas. Pero cuando la luz de la vela que está encendida se acerca a la vela que está apagada y su mismo fuego enciende a esta vela, ya no son diferentes. Ahora es la misma y ahora tiene una mayor intensidad esa luz. Entonces, la luz que se reflejó al mundo por medio de Yehoshua, si tú y yo somos esas velitas que nos inclinamos hacia Él para ser encendidos, créanme que como está escrito en la palabra, vamos a ser esos luminares del mundo. El mundo ya no va a poder ver más tinieblas, porque la luz elimina la tiniebla, la luz elimina la oscuridad. El bien siempre vencerá al mal. La oscuridad es la ausencia de la luz, un método comprobado científicamente. Y cuando la luz viene al mundo, entonces la gente ya no podrá andar más en la oscuridad. ¿Por qué? La oscuridad será revelada y sabrán que están haciendo las cosas mal. Eso me llegó a mí una vez. Esa luz llegó a mi vida y me di cuenta de que yo estaba sucio, apestaba, estaba enfermo, pero yo como estaba en oscuridad, es como una persona que ha nacido ciega, una persona que no conoce cómo es la luz del día, la oscuridad, una persona que no tiene conocimiento de cómo es él físicamente, una persona que no tiene conocimiento de colores, una persona que no tiene conocimiento de cosas bonitas que él pueda percibir. Pero cuando el Señor empieza y da la vista, esta persona dice, las cosas no son como yo pensaba que eran. El sol yo no me imaginaba que fuese de esa forma. Los colores yo no me imaginaba que tuvieran esos tonos. Yo no me imaginaba que fuese así. Cuando el Evangelio llega a tu vida, llega en forma de esa luz que revela mis tinieblas, revela mi oscuridad y me da la oportunidad de conocer cómo estoy y cómo soy y de tomar una decisión. El día de hoy es día de salvación, es día de poder tomar esa decisión. Cuando el Evangelio llega a tu vida y se manifiesta como esa luz preciosa que ilumina hasta lo más profundo de tu ser y exhibe de qué manera tú has vivido desde el principio hasta este día, entonces te hace tomar sí o sí una decisión. Yo tomé la decisión de sumergirme en agua porque yo estaba asquerosamente sucio, olía mal, pero yo no lo percibía, porque no me había dado cuenta, porque estaba ciego, porque andaba muerto en delitos y pecados. Pero el día de hoy, que el Señor me ha iluminado, el día de hoy que el Señor me ha llamado a las aguas, a que me sumerja para que Él mismo me lave, y no con agua, y no con jabón, sino con su preciosa sangre, me ha hecho darme cuenta de cuán sucio yo estaba. Y entonces David tuvo que tomar una decisión. Y la decisión que tomé fue no volver a vivir para mí mismo, sino vivir para el Señor, para cumplir el propósito del Señor en mi vida. De esto va lo que vamos a continuar leyendo. Vamos a ir buscando el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con corazones, tiene que ver con dar evidencia de realmente si soy o no soy del Señor. De poder llevar a cabo esa decisión que Moshe llamó, los que sean del Señor, vengan conmigo. Y que tú y yo podamos tener la decisión de decir, yo voy con el Señor. Le dice el Señor en pleno desierto a Moshe, Moshe, venga, anda, ve,
Y Moshe le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, no voy a ningún lado, aquí me quedo. El salmista David dijo, Señor, yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Las riquezas de este mundo no me pueden saciar. Todas las cosas que me pueda proporcionar este mundo no me va a dar jamás lo que me das tú, Señor. Tengo dinero, soy el rey, tengo palacios, tengo lo que yo quiero tan solamente con decirlo. Pero no puedo tener paz. No puedo tener contentamiento en mi corazón. No puedo sentirme libre en mi propio palacio. Yo puedo ir donde yo quiera y me siento cautivo. Señor, yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estas decisiones tienen que ver con un corazón que está dispuesto, con un corazón que ha muerto, con un corazón que ha nacido de nuevo, un corazón que ha dejado de ser de piedra para comenzar a ser de carne. Impresionante, ¿no? Impresionante. Esto mismo es lo que nos enseña la parashá de esta semana, que es Beshalach. Es una parashá increíblemente buena, como todas. Pero nos enseña a recordar quiénes somos nosotros. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Cuando estaban a la orilla del mar, porque el Señor les había conducido hasta allí, y vieron que venía el ejército misrita, el ejército egipcio, dijeron, ¿por qué nos hiciste venir acá? Hubiéramos quedado allá en Egipto, no estuviéramos muriendo aquí en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando tenía hambre, lo mismo dijeron. Cuando tenían sed y las aguas eran amargas, lo mismo dijeron. Cuando viene alguna experiencia que el Señor está permitiendo en mi vida y en tu vida, para madurar, para crecer espiritualmente, una oportunidad que tú y yo tenemos de comprometernos con Él, para que Él pueda seguir haciendo su obra con nosotros, lo primero que se nos viene a la mente es decir, Señor, yo estaba súper cómodo allá, en el pecado. Primera de Samuel, el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15. Es más fácil pensar que en el pasado teníamos más libertad, mejores prestaciones, yo iba donde yo quería, no tenía que distinguir ningún día, podía comer lo que yo quería, podía hacer lo que me venía en gana. Es más fácil pensar de esta forma, pero ¿sabes algo? El Señor sabía que en nuestro corazón había este pensamiento, y dice en el libro de Eclesiastés, no hables a las glorias pasadas como si fueran mejores que las presentes, porque no hay sabiduría en ello. No te gloríes de los tiempos pasados, porque no hay sabiduría en ello. ¿Qué estás haciendo en el presente? No significa que en el presente tengas que hacer lo mismo que hiciste en el pasado para sentirte igual, sino que tu presente no te pertenece. Esto es difícil de entender, pero es muy centrado en lo que vamos a comenzar a leer. Tu presente y tu futuro no te pertenecen, porque tu presente y tu futuro fueron comprados en el pasado, cuando el Señor compró tu pasado y te perdonó, para que tu presente y tu futuro le pertenezcan a Él. Esta es la evidencia de una persona que ha sido transformada por el Señor. No del todo, porque dice la Escritura que seremos perfectos hasta su venida. Seremos tal cual Él es hasta que Él venga y seamos transformados. Hasta ese momento el Señor detendrá su obra, porque en ese momento el Señor la habrá terminado. Mientras tú y yo tenemos vida y seguimos en este mundo y los días estamos contando y en el calendario vamos poniendo una X a los días que han pasado, vivamos en pro del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1. Cuando el Eterno habla, lo ideal es que la tierra lo obedezca. Por lo que estamos estudiando en Bereshit, que después de la caída, el humano tiene a hacer lo malo todo el tiempo. Nosotros tenemos tendencia a lo malo rápido. Lo malo se aprende rápido, ¿sí o no? Las malas palabras, las malas costumbres, las malas enseñanzas las replicamos fácil y rápidamente. Porque esto es el resultado de lo que estamos estudiando en Bereshit, en Génesis, en la caída. En un corazón que dejó de estar conectado al Señor, una identidad que el humano, el primer hombre rechazó para tener
no una identidad, para vivir sin identidad. Nos mandaron una circular del colegio de nuestra hija, nuestros hijos, para decirnos que se iban a participar en los carnavales, porque se van a disfrazar de tal cosa y de tal cosa. Entonces que firmáramos el consentimiento para que ellos salieran a dar la vuelta allá por el pueblo, vestidos y disfrazados. Y me dice Anne, pues yo le dije a mi maestra que no voy. Y me dice Nerea, sí, porque tu maestra nos habló porque pensaba, bueno, que se había equivocado, que lo había dicho de una forma visceral. Entonces Nerea le respondió en el correo, sí, la verdad es que nosotros ningún año hemos participado de esto, ni de los santos, ni de nada. Le empieza a decir Nerea, ¿no? Y yo le recuerdo a mi hija, le digo, mi amor, tú y yo tenemos una identidad, a diferencia de los que no tienen identidad y quieren andarse disfrazando de lo que les gustaría ser, porque no pueden serlo. El Señor al día de hoy te ha dado una identidad que es exclusiva y únicamente suya. Te ha llamado su pueblo, te ha llamado su posesión más preciosa y más valiosa. Yo no cambiaría eso por nada. ¿Y tú? Y me dice, no, papá, yo tampoco. Yo tampoco, pero bueno, ellos se gustan. Le digo, pues es que ese es nuestro deber, mi amor. Distinguirnos, ser luz en un mundo de oscuridad. Que sí, que a ver, que igual el echar montón, el echar relajo, estar conviviendo con los compañeritos, andar jugando, zafarse de clases, ¿no? Pero ¿sabes algo, mi amor? Es preferible que ese día tú no vayas y que te guardes para el Señor, te distingas, a que tú participes en esto y que seas uno más del montón. Y mi hija me dijo, sí, papá, tienes razón. Yo, de ningún momento yo pensé en ir, pero yo te comento lo que me dijeron en clase. Le dije, perfecto, mi amor, muchas gracias. Entonces, a medida de que nosotros vamos avanzando, los que hemos nacido de nuevo, tomaremos este tipo de decisiones. Las clásicas reuniones del trabajo, con los colegas que no saben nada más que hacer que beber, que emborracharse, que meterse cosas para estar alegres y contentos. No voy, es que eres un aburrido, que no sé qué. Le digo, mira, soy padre de familia y tengo temor de Dios. ¿Quieres hablar? Podemos hablar, pero sin estar haciendo cosas que no tienen sentido y provecho. Cosas que no tienen beneficio. Me hablan y me dicen, ¡buah, qué bueno que no viniste porque estoy con un resacón que no puedo ni yo, he pillado gastroenteritis! Y no sé qué. Le dije, mira, te lo advertí y te lo dije. Y son cuestiones que de qué manera el mundo se va a dar cuenta de que está mal si nosotros por medio de nuestra vida no les damos a entender que están haciendo las cosas mal. Es que ustedes son súper aburridos. ¿Aburridos? Te invito a que vengas un Shabbat con nosotros. Te invito a que puedas participar de esta comunidad. Es que no entiendo por qué no comen cerdo. ¿Por qué guardan Shabbat? Oye, el que conoce al Señor va a querer obedecerle y va a querer honrarle. ¿Qué es no comer cerdo al día de hoy? No comer este tipo de que no es comida. Para nosotros, ¿qué representa? Nada, porque hemos ganado más de lo que hemos perdido. Porque tenemos un mayor beneficio en vivir siendo obedientes al Señor que en vivir en rebelión en contra de Él. Mira lo que dice Génesis 6:5. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Resultados de la caída. Resultados de querer vivir una vida al límite y al máximo. Resultados de querer destruirte. Resultados de no querer vivir. Tomamos decisiones para nuestra felicidad, pero muchas veces esa felicidad, al día de hoy hay personas con hepatitis, hay personas con cáncer, hay personas con VIH, hay personas con cirrosis, hay personas con tantas problemas y tantas consecuencias porque quisieron vivir su vida al máximo. Wow, vale, la viviste al máximo, pues ahora atenta a las consecuencias. Tomaste tu decisión, vale. Pero no así para nosotros los que vivimos para el Señor. Tomamos decisión con la esperanza de vivir eternamente, no al máximo. El Señor, no obstante, el Señor no nos priva de vivir y de disfrutar momentos aquí en esta tierra, aquí en este mundo superfluo y vano. ¿Sabes por qué?
Porque el mundo y la tierra le pertenecen al Señor. Porque esto que tú y yo vemos es creación del Señor. Tú y yo somos creación del Señor. El Señor permite que tú y yo, solamente dime una cosa, cuando tú vas por carretera y de repente ves una montaña o de repente ves esos cielos pintorescos que hay, esos árboles preciosos, o cuando hay nieve, todo cubierto de nieve, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A mí lo primero que se me viene a la mente, Señor, eres increíblemente perfecto, eres sabio. Y si lo que nosotros le llamamos perfecto al día de hoy con la caída, que ya lo veremos en Bereshit, si con la consecuencia de la caída y este tipo de paisajes, de momentos y fenómenos naturales, nosotros le llamamos perfección, imagínate cuando sea nuevamente perfecto verdaderamente todas las cosas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Cuando los árboles den su fruto a su tiempo, cuando su follaje no se vuelva a marchitar. ¿Se imagina? Cuando los... ¡Buah! Es que yo ya no quiero ni pensar en eso, porque yo lo único que pienso es, Señor, vuelve. Mira lo que dice Romanos 7:23. Pero veo algo en mí que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Este pensamiento es un pensamiento sabio, porque el pensar así te hace también pensar que necesitas, ¿qué? Ser libre. Sin este pensamiento previo, jamás podrías pensar que necesitas libertad. Y Shaul, Pablo, lo recuerda y se lo dice a los romanos abierta y contundentemente. Veo algo en mí que se opone a mi capacidad de razonar, a mi capacidad de decidir por el bien, a mi capacidad de decidir en pro del Señor, y es que la ley del pecado que está en mí me tiene preso. No puedo, dice la Escritura, que por más que quieran no pueden someterse ni sujetarse al Señor. Romanos 7:18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, en esta naturaleza momentánea, carne, la carne es símbolo de ¿qué? Del pecado, de la corrupción. No reside el bien, pues que aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos propuesto? Incluso hasta contamos los días. Bueno, ya llevo un mes sin fallar, sin decir una mentira, sin robar nada. Ya llevo un mes sin hacer cosas que no tenía que hacer, sin pensar en cosas. Yo lo que te podría decir, no cuentes. No cuentes. Porque el tú contar significa que también todavía lo tienes presente. Mejor hagamos lo que dice el Señor. No se afanen, sino que cada día tiene su propio afán. O sea, vivamos tú y yo un día a la vez. Hoy el Señor ha vencido. Hoy, por gracia del Señor y su misericordia, yo he decidido en pro del Señor. Mañana el Señor dirá. Como el dicho ¿no? Hoy no fío, mañana sí. ¿No? Hoy no presto dinero, mañana sí. Y se llega el día de mañana y es el mismo cartel. Hoy no, mañana, hoy no, mañana. Vivamos un día a la vez. Mira lo que dice Romanos 7:20. Ahora, bien, si hago lo que no quiero hacer, si yo hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Muchas veces somos arrastrados por la concupiscencia del pecado, por esta gestación que venimos pensando. ¿Se acuerdan cómo viene el proceso del nacimiento del mal? Se piensa, se adquiere, se va meditando, se va gestando, baja nuestro corazón y de nuestro corazón da la orden a nuestra mente, vuelve a nuestra mente ya digerido para que con nuestros sentidos ejecutemos el mal. Pero para esto es un periodo largo de gestación. O sea, así como hay 9 meses de embarazo, el periodo del pecado quizá no sean 9 meses, pero no es de un momento a otro, sino es algo que ya venía cavilando en tu corazón. Que al final terminas derrotado, de rodillas, pidiéndole perdón al Señor. Me ha pasado, Señor, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no tuve la capacidad?
¿Cuánto tiempo le dedicaste a pensar en esto, David? No, pues es que yo entre lo que pensaba, que yo no estaba y no quería hacerlo, hasta que lo hice, pues sí le dediqué más tiempo. ¿Y cuánto tiempo dedicaste a someterte a mí? No, pues fíjate que yo pensaba que yo era fuerte, pensaba que yo ya estaba fortalecido y pues yo pensé que no necesitaba tu ayuda. Bueno, pues mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues al Señor y resistid al diablo y huirá de ustedes. ¿Te sometiste a mí, David? Pues la verdad es que, pues no, Señor. ¿Resististe al diablo? Sí, lo resistí lo más que pude. ¿Entonces el diablo se fue? Pues no. Le di cabida. Le di la razón. ¿Y terminé qué? Coludiéndome con el mal. Y hemos explicado muchas veces, y lo voy a volver a explicar, no significa que tú te pongas de apechito con el diablo y le digas, a ver, señor diablo, ahora sí tú me haces los mandados, tú a mí me... No tiene nada que ver con hacer ese tipo de cosas que no tienen sentido, no tienen ni sabiduría hacerlo, sino significa obedecer al Señor. Someteos al Señor significa obedece lo que el Señor te ha mandado. ¿Cuál fue la decisión que llevó a José a la cárcel? El someterse al Señor. Él huyó del pecado, salió corriendo. Él se sometió al Señor, él tuvo temor del Señor y dijo, esto no le agrada a mi Señor y esto no lo voy a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo a continuación? Resistió y huyó. ¿Tuvo una consecuencia que luego vino a ser a favor de Joseph? Sí, pero él actuó conforme a lo que dice la Escritura. Él hizo lo que tenía que hacer. Él se sometió al Señor y el Satanás se fue de él. Acordémonos de algo que yo les voy a decir que esto es vida. Satanás no es omnipresente. Satanás no está allí para hacerte caer. Shaul le dice algo a Timoteo que marcó mi vida. Le dice, cuídate de hacer esto, cuídate de hacer el otro, cuídate de hacer esto, cuídate de llevar esto, pero sobre todo, cuídate de ti mismo. Porque el mal ciertamente está en nosotros. Estamos siendo renovados, estamos siendo transformados, estamos siendo perfeccionados. Y como bien lo dije hace un momento, hasta que venga Yehoshua, se habrá cumplido eso. Hasta que venga Yehoshua le vamos a decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? Si Yehoshua con su muerte te venció, hasta ese momento nosotros podremos encarar y decir, la muerte no se apoderará más de mí. Porque Yehoshua ha vuelto, porque he sido transformado como es Él, porque nada de lo corrupto que tengo el día de hoy, ya lo voy a tener en ese momento. Porque las cosas viejas habrán pasado y el Señor habrá hecho todas las cosas nuevas. Seremos a semejanza suya. Pero ciertamente, después de haber sido rescatados por Yeshua, no tenemos excusa para no atender a la voluntad soberana de Elohim. No hay excusa. Una vez que viene el Señor y se te presenta tu vida, toca tu puerta, tú miras quién es por el ojillo que está ahí de la puerta y decides dejarle entrar a Yehoshua en tu vida, decides conocer el Evangelio, decides reconocer su muerte, su resurrección, recibes el perdón de pecados, te ha lavado, te ha bañado, te ha dado una vida nueva, un hombre nuevo. No puedes, no hay excusa para no atender a lo que el Señor quiere. David, ¿por qué guardas Shabbat? Porque es un mandamiento del Señor. David, ¿por qué no comes lo que yo como? Porque eso al Señor no le agrada y no tiene ningún beneficio para mi vida. Pero ¿cómo? Si es comida, no es comida real. El Señor ha dictaminado lo que es comida para que yo coma eso. Te pongo aquí un pañal de Eli, ¿te lo comes? No, pues es que eso no es comida. Pues lo mismo es lo que no es comida, que dice el Señor. Soy un siervo de Dios. Soy un nacido de nuevo. No para hacer lo que yo quiera, sino para hacer lo que Él demanda de mí. Porque he sido comprado. Y vamos allá. Josué 22:5. Por lo tanto, sin excusa, no hay más excusa para no atender la voluntad soberana, ya que si omitimos voluntariamente sus designios, si tú y yo voluntariamente tomamos la decisión
de no hacer lo que el Señor nos ordena, quiero decirle que estamos en graves problemas. ¿Ya están allí? Josué 22:5. Mira lo que dice el Señor por medio de Moshe. Únicamente, y esto lo dice como si fuese algo sencillo, como si fuera la única cosa que tú y yo tenemos que hacer. Josué 22:5. Únicamente pongan cuidado en cumplir los mandamientos y la ley que les dio Moisés, siervo del Señor, amando al Señor su Elohim, siguiendo todos sus caminos, guardando sus mandamientos, permaneciendo unidos a Él y sirviéndole con todo su corazón y con toda su vida. No te preocupes por el alcance que vas a tener. No te preocupes por el cómo vas a tener esta sabiduría para poder glorificar al Señor. Te dice que hagas esto, porque esto va a traer aquello. ¿Me explico? No me explico. El Señor nos dice, nos ordena, únicamente David, pon cuidado en cumplir todos los mandamientos y la ley que te estoy dando. Amando al Señor de verdad, no de palabras, sino con tu vida misma. Siguiendo todos sus caminos. O sea, a ver, David puede seguir viviendo su vida, pero también amando al Señor. Dice la Escritura que no puedes tener dos siervos, porque siempre vas a quedar mal con uno. No se puede servir al Señor y al dinero. No se puede servir al Señor y al Señor David. No puede haber dos amos. Es incompatible, porque siempre les vas a quedar mal a uno. Prefiero quedarme mal a mí mismo, al Señor David, pero no a su majestad, el Señor Yehoshua HaMashiach. En esto pensemos. Siguiendo todos sus caminos, guardando sus mandamientos, permaneciendo unidos a Él. O sea, que al yo hacer esto, voy a dar evidencia de que pertenezco a Él. Soy suyo. El Señor me ha distinguido. ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no miras tal cosa? ¿Por qué no actúas así? ¿Por qué no vas a tal? Porque estoy pegado al Señor. Y no hago lo que yo quiera. No me voy por donde yo quiera irme. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Pedro? Ahorita, Pedro, tú vas para allá, vienes para acá y irás para allí. Pero llegará el momento en el que tú no vas a ir a donde tú quieras, sino a donde yo te mande. Ese momento a ti y a mí nos ha llegado ya. Si es que quieres. Esto es una decisión. Hablaba yo hace unos días con mi padre y le decía yo, Padre, es el momento, yo creo que de tomar una decisión. De poder, esto es fácil, decidir, voy a servirte, Señor. O también puedes decir, no voy a servirte, Señor. Pero hacerlo de una vez y para siempre. O sea, que esto sea algo definitivo en tu vida. Porque a los tibios, el Señor los desprecia. No son compatibles con la santidad del Señor. O eres frío o eres caliente. ¿Sí me estoy dando a explicar? Y le dije yo a mi padre, papá, te amo. Le dije, papá, me encantaría tener otra charla contigo, ¿no? Otro tipo de plática contigo. Pero me es necesario poderte decir esto de una vez. Toma la decisión ya. No juegues más con fuego porque te vas a quemar. Y tampoco juegues con agua porque te vas a ahogar. Toma la decisión. Está bien si decides no hacerlo. Si decides no seguir al Señor. Fuiste genuino. Pero estaría mucho mejor que pudieras seguir al Señor con todo lo que eso conlleva. Y luego me dijo, sí, David, tienes razón. Y yo deseo en mi corazón que Él pueda tomar la decisión correcta. Por eso dice la Escritura esto. Unidos a Él y sirviendo con todo su corazón y su vida. Si no vives para servir al Señor, a tu prójimo, no sirves para vivir. Primera de Pedro 2:16 nos da un poquito más ilustrado de cómo es que tú y yo debemos vivir. Como libres. ¿Vale? Sí, yo vivo como libre, sí, David. Pero no como teniendo la libertad para hacer lo malo, sino como esclavos. Me encantó este adjetivo que le dio. Como esclavos. ¿Sabes que esclavo y siervo es lo mismo?
¿Sabes que esclavo, siervo e hijo tienen la misma connotación? Que no tienen voluntad propia, sino que hacen lo que su señor, su padre o su amo les ordena. Y me encantó. No como, dice, somos libres, claro, pero no como teniendo la libertad como excusa para hacer lo malo. Yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Pablo nos enseña lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me puedo yo, pero no todo tiene un beneficio que edificará mi vida, sino como esclavos del Señor. Esto ya tiene que ver con cero ego, cero orgullo, cero quién soy yo, pero yo, David. Tú eres un esclavo del Señor. Esclavo del Señor eres tú, David. No te perteneces a ti mismo. No vas a hacer más lo que tú quieras hacer, porque lo que tú quisiste hacer te llevó a la muerte. Te llevó a tomar decisiones en pro de morir. Y no solamente físico, sino espiritualmente también. Tú dices: Señor, soy tu esclavo. Por voluntad propia, me rindo a ti. Ya. Pero ¿por qué me estás diciendo todo esto, David? Porque este contexto es necesario para leer lo que muchas veces hemos leído, muchas y repetitivas veces consecutivamente. Un versículo tras otro, un versículo tras otro. Y lo decimos y lo replicamos. ¿Se acuerdan del testimonio del rey Saúl? Sí. Pero ¿conocen el contexto original por lo cual lo llevó a tomar estas decisiones? ¿Conocen la razón y el fundamento por el cual este hombre siempre decidió hacer lo malo? Pues todo esto que estamos hablando tiene que ver con ello. Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Pues el fin de ellas es muerte. David, ¿tú querías ser libre? Pues aquí va tu respuesta. Esto es del Señor, ¿eh? Acuérdate que esto es David y el Señor David. Ponle nombre. Tú ponle nombre. Esto no va de que yo te hablo, Juan, para que te escuche Pedro. No. La conexión con el Señor es lineal. Es vertical. El Señor no tiene pelos en la lengua, como decimos aquí. El Señor nos va a decir las cosas tal cual somos. Acuérdense lo que dice la Escritura. Él hace la herida, pero también ¿qué? La sana. Él permite que haya esa herida, pero también la venda. ¿Se acuerdan cuando hay pus y no se puede dar una cura externa? ¿Qué se necesita hacer? Abrir, ¿no? Se necesita muchas veces de bisturí. Soy testimonio vivo de ello. Que te abran. ¿Para qué? Para que salga lo que está malo, para que salga lo que está mal y luego te puedas sanar. Pues el Señor es especialista en este bisturí que se llama Biblia, que es una espada de doble filo, más cortante que ¿qué? Que cualquier herramienta más filosa que un bisturí quirúrgico que tú te puedas imaginar. Estas son las maravillas de la palabra de Dios, que tratan contigo personalmente a medida de que tu enfermedad lo requiera. ¿Qué fruto teníais entonces cuando de aquellas cosas de las cuales ahora se avergonzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hecho esclavos de Elohim, tenéis vuestro fruto para santificación y el final de esta que es la vida eterna. Repito, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, a mí me gustaría que verdaderamente tú sepas que eres libre de pecado. Me encantaría, no sabes, la felicidad y la fidelidad del Señor cuando yo veo que hay personas que dicen, necesito ayuda. Cuando yo veo que hay personas que vienen y me hablan y me dicen, necesito ayuda con esto. Ayúdame con este asunto. Porque yo soy libre, pero no quiero volver a ser esclavo. La Escritura lo dice, eres esclavo de lo que sirves. ¿O no? Eres esclavo de tus propios actos. Es mejor ser esclavos del Señor, que tiene la recompensa que dice aquí, la vida eterna, la santificación, una vida llena de frutos. ¿Abstinencia? Sí, hay abstinencia, pero hay mucho fruto en ello. Es que yo no puedo ir, no puedo salir, no puedo hacer.
Claro que no. No debes hacerlo. Puedes hacerlo. Recibirás la consecuencia de ello. Pero no debes hacerlo. Puedes, pero no debes. Es mejor vivir para el Señor. Porque a su tiempo dice la Escritura que si no nos cansamos de sembrar, a su tiempo vamos a cosechar. Si no desmayamos. Gálatas 6:9. De corazón, les pongo aquí, deseo y espero que podamos entender esta nueva manera de vivir diseñada por Yehoshua desde el principio, para que vivamos en gozo, para que vivamos en paz, en amor y resumido, para que vivamos en plenitud. Efesios 2:10. Nosotros hemos sido creados por Elohim, por nuestra unión con Yehoshua. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Elohim ya había planeado desde el principio. El Señor nos dio su Torá, sus instrucciones, para que tú y yo vivamos y andemos sobre ellas, para darnos el fin que esperamos, que es la vida eterna. ¿Saben cómo se llama este primer libro, este capítulo 15, verso 1 de Samuel? El Señor rechaza a Saúl. Y aquí me gustaría que tú y yo pongamos nuestro nombre. El Señor rechaza a David. Y vamos a ver si las características por las cuales el Señor rechaza a David son compatibles conmigo en este mismo momento. No sé si me estoy explicando. Porque es fácil decir, rechazó a Saúl. Pero podemos caer en este peligro, esta delgadita línea de que como fue a Saúl, menos mal, ya tiene nombre. Ese juicio ya tiene nombre. Pero muchas veces pasamos por alto que las mismas actitudes, las mismas decisiones, los mismos actos que tomó Saúl, hemos tomado tú y yo. Y por eso me gustaría que hagamos este ejercicio práctico. El Señor rechaza a David. Después de lo que vamos a comenzar a leer, yo me puedo autoevaluar. No, pues es que yo no soy así. Es que yo sí soy así. Yo no pensaría en actuar otra vez así. Yo acabo de actuar así. ¿Sí me explico? Esta lectura que vamos a dar, nos va a ayudar a despertar. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? Despertemos. Es tiempo de no perder el tiempo. Y comenzamos. Esto es breve, va a ser primera parte. Vamos a tener 2 o 3 sesiones, porque es muy necesario que podamos tener esta enseñanza en vasos de oro. Que tú y yo podamos el día de hoy salir de aquí y decir, esto lo voy a aplicar hoy mismo. No voy a tener que esperarme hasta mañana, sino hoy mismo. Y dice, un día Samuel le dijo a Saúl, el profeta Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel. ¿Se acuerdan de esto? Es que pensamos que es en ese mismo momento, pero no. O sea, un día el Señor le dijo a Samuel, ve y busca al rey que el pueblo ha pedido. Ha pasado ya tiempo. Y entonces le dice lo siguiente Samuel a Saúl. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Repito, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel. ¿Qué dijera Saúl? Eso ya lo sé, soy el rey. Llevo ya 20 años reinando. ¿Qué pasa? ¿No? Por eso esto tiene una connotación de historia. Un día el Señor le dijo a Samuel que ungiera rey como Saúl. Esto se lo está recordando Samuel a Saúl. Para ungirte como rey de Israel, su pueblo. Sí, Samuel, tienes razón, un día me lo dijiste. Es diferente, ¿no? Por lo tanto, ahora, tiempo después, años después de que comenzaste tu reinado, escucha lo que el Señor te quiere decir, Saúl. ¿Sí me siguen? Sí. Escucha, presta atención.
Muchas veces decimos que no escuchamos la voz de Elohim, ¿sí o no? Muchas veces podíamos decir, es que no escucho la voz de Dios, es que el Señor a mí no me habla, es que a mí me encantaría poder estudiar de una manera diferente, pero no puedo. Podemos decir muchas veces que no escuchamos la voz de Elohim, que desconocemos cuál sea su voluntad para tal o tal cosa. Y tomamos nuestras propias decisiones justificando que no sabíamos qué hacer. Vamos a poner atención a esto, Vamos a poner atención a esto. Lo voy a repetir. Muchas veces decimos que no escuchamos la voz de Elohim, que desconocemos cuál sea su voluntad para tal o tal cosa. No sé qué hacer, no sé si es voluntad del Señor que yo haga, o que yo vaya, o que yo piense, o que yo hable, no lo sé. Y tomamos nuestras propias decisiones, justificando que no sabíamos qué hacer. ¿Nos ha pasado, sí o no? A mí muchísimas veces. He tomado yo decisiones porque no sabía cuál era la voluntad de Dios, pero tenía que tomar una decisión. Pero la cuestión aquí es si te detuviste un tiempo para pedir consejo al Señor. Muchas veces, y estamos acostumbrados últimamente más que en ningún momento, yo por ejemplo enciendo la televisión y digo, quiero ver tal película, voy, elijo la película y si quiero la veo. Antes tenía que esperarme en la televisión para ver la programación y quizá la película que yo quería ver venía la semana que viene o hasta el domingo y ni modo, tenía que esperar. ¿No es así? Pero al día de hoy estamos tan acostumbrados de tener televisión a la carta, película a la carta, música. Yo me acuerdo que antes no podías estar pasando canción y canción y canción. Antes tenías que escuchar el cassette de cinta. Tenías que escucharte el lado A para luego, igual y las canciones que te gustaban estaban en el lado B, ¿no? O bueno, o le dabas tú con el lapicero, ¿no? Con el bolígrafo y le dabas así. Pero muchas veces tenías que esperar a que terminara una canción para que terminara otra, ¿no? Pero a medida que ha avanzado la tecnología, ha avanzado también nuestra ansiedad. Al día de hoy tenemos un internet excelente, pero a nada que se demore un minuto para que se encienda o que se ponga, ya estamos nerviosos, hasta de mal humor nos ponemos. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces nosotros queremos la respuesta de Dios inmediata a como nosotros la necesitamos. Señor, es que ¿qué hago? ¿Me compro este coche o me compro esta casa? ¿Qué hago, Señor? ¿Dejo este trabajo para tener este o hago el otro? Necesito una respuesta ya. Oye, escucha, ¿esta respuesta es de vida o muerte? Para que tú puedas aplicar Pikuach Nefesh, para que tú puedas decir, bueno, voy a aplicar este consenso que han determinado los sabios, Calva Homer, ¿no? Un mandamiento que tenga mayor peso sobre el otro. ¿Podrá yo? O sea, es la circunstancia, la cuestión, la situación, es de tal gravedad o de tal magnitud para que yo pueda tener que tomar una decisión así. No, generalmente todas las decisiones que podemos tomar pueden esperar un momento. Pero la cuestión aquí es si nosotros tomamos la decisión de esperar ese momento. No sé si me estoy explicando. ¿Podemos nosotros esperar un momento para pedir consejo al Señor? ¿Para poder inquirir, escudriñar en su palabra, para obtener respuesta y sabiduría? Somos desesperados. Somos desesperados. Actualmente estamos cada vez más desesperados que nunca. Pero esa desesperación nos puede dar la certeza de que tomaremos decisiones correctas, incorrectas. Santiago 1:5 dice, fíjate, el Señor sabe con premeditación, por eso me encanta, uno de los atributos de nuestro Rey es su omnisciencia, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Que el Señor sabe que David fallará, porque obviamente David en algún momento decidirá hacer su propia voluntad que hacer la voluntad del Señor. No que el Señor dirá, ay mira, es que David me va a fallar, entonces voy a preparar un plan. No, David sabe, el Señor sabe que mientras David esté en este cuerpo pecador, seguramente va a fallar y seguramente preferirá hacer su propia voluntad que la del Señor. Entonces el Señor, en su infinita sabiduría y conocimiento, nos da esto y nos la deja al alcance.
Santiago 1, 5 al 7. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Elohim. Señor, tengo que tomar esta decisión. No tengo sabiduría, porque si tuviera sabiduría la tomaría enseguida. Tomaría la decisión porque con la sabiduría que tú me has proporcionado puedo saber si el resultado va a ser bueno para mí. Señor, no tengo sabiduría. Vengo delante de ti y pido sabiduría. Él se la da a todos con abundancia, sin reprocharle a nada a nadie. David, la semana pasada me pediste también sabiduría. ¿Qué pasa? ¿No te basta? No, el Señor la da mientras tú pidas, el Señor te la dará. Porque sabrá el Señor que esto es para su gloria. Que esta decisión que vas a tomar siempre va a estar pensada en pro de Él. Y el Señor dirá, David, toma lo que te haga falta. Toma lo que necesites. ¿Se acuerdan lo que pidió Salomón? ¿Por qué no pidió más riquezas? ¿Por qué no pidió más reino? ¿Por qué no pidió más? Porque cada uno pide de su carencia. Desde el punto de vista de su carencia. Salomón ya tenía un rey, ya era un rey, ya tenía lo que él quería. Tenía riquezas, tenía palacios, tenía lo que ya lo tenía. Pero ¿cuál era la carencia de Salomón? Que carecía de sabiduría. Entonces agarró Salomón y dijo, Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y eso que el Señor le dio, la sabiduría que le dio, lo hizo multiplicar su riqueza, su dominio, su reino, por multiplicado a una potencia que dice la Escritura que un rey más sabio que Salomón al día de hoy jamás habría habido ni volverá a haber. Entonces, si tú y yo pedimos sabiduría al Señor, ¿tú crees que el Señor no te la daría? ¿Tú crees que si tú le pides sabiduría, Señor, no te quiero fallar? Quiero tomar esta decisión conforme a mi trabajo, en mi familia, en mi escuela, con mis finanzas, conforme a tu voluntad. No te quiero fallar otra vez. ¿Tú crees que el Señor no te respondería? Pero obviamente no vas a escuchar una voz que te diga, David, la opción B. David, a la derecha, caliente, caliente, frío, frío, caliente. No. ¿Cómo vamos a pedir sabiduría? Verso 6. Eso sí, debe pedirla con la seguridad, con la confianza que Elohim se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento los lleva de un lado a otro. Necesito tomar una decisión. No sé si el Señor me va a responder, no sé si me lo va a decir ahora o me voy a tener que esperar un mes. Necesito tomar. Los que dudan son como las olas del mar. Entonces esta persona está pidiendo sabiduría al Señor, pero está dudando de que el Señor se la pueda proveer. Por lo tanto, hace una semejanza, una comparación con las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. O sea, una estabilidad. Verso 7 dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. La voy a repetir porque esto me hizo mella. La gente que no es confiable ni es capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Si tú y yo no somos capaces de esperar en la voluntad del Señor, de adquirir sabiduría, de abrir su palabra y empezar a leer algún testimonio que esté pasando igual al mío, o alguna experiencia que date en la Escritura que sucedió, que es semejante a lo que yo estoy viviendo, dice la Escritura que no soy una persona confiable y que obviamente no recibiré nada del Señor. ¡Wow! Pero mira lo que dice Proverbios 8:17. Para poder complementar esto, dice, a los que me aman, yo les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. ¿Quién está hablando? La sabiduría. La sabiduría está allí para que cuando tú y yo la deseemos y la busquemos, en otras versiones, yo creo que en la versión más común y más práctica que nosotros hemos tenido, dice, a los que me aman, les amo, y me buscan los que temprano, y me encuentran los que temprano me buscan.
¿No? A los que me aman yo les correspondo. ¿Quieres sabiduría? Vale, yo me doy a ti. ¿No es así? Es tan fácil como cuando yo le pido los brazos a mi hijo. ¿Quieres un abrazo de tu hijo? Sí, pues extiéndele los brazos. Le extiendo los brazos a mi hijo y mi hijo me hace, a ti. Que vaya. Y agarro yo y tengo lo que buscaba. ¿Quieres sabiduría? Búscala. Y lo dice, a los que me aman, yo les correspondo. También les amo. A los que me buscan, me doy a conocer. No se oculta. ¿Qué dice la Escritura? Que la sabiduría da voces en las plazas para ver quién quiere adquirir en ella. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¡Ey, soy sabiduría! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y la gente, como está en lo suyo, está en su propio fin, está en su propio mundo, pasa desapercibida. La Escritura no dice que la sabiduría está oculta, deseando que tú la encuentres, no. La sabiduría está al alcance de todos, de todos. Y dice, la prosperidad conmigo está las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud. Oye, yo también voy para allá. Pues vámonos juntos, ¿no? Adquiramos sabiduría y vayamos hacia el camino de la rectitud. Por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Salmo 41 dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Con paciencia. Estás desesperado por una palabra divina, con paciencia. Con paciencia esperé yo en el Señor a que Él me ayudara. Y el resultado fue que Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y le dice en este momento que nosotros sabemos, le dice Samuel a Saúl, así te dice el Señor Todopoderoso, voy a castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venían de Egipto. Esta acción que el Señor estaba ejecutando o que iba a ejecutar ya había sido planeada. El Señor ya lo había predispuesto para que así sucediera. Desde que los israelitas salieron, ¿cuánto tiempo había pasado ya? ¿Se acuerdan los reinados de los jueces? Después de que murió Josué. 20 años, 7 años, 4 años, 25 años. ¿Se acuerdan? 1 año, 4 años. Sumando todos estos años, tenemos una cantidad vasta de años desde que el pueblo salió de Israel hasta este punto. El primer rey. Entonces, esto era algo que el Señor iba a hacer. Y está escrito en Éxodo 17:13. Y Josué derrotó al ejército amalecita al filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro. Está escrito. Para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Moisés hizo un altar al que le puso por nombre, el Señor es mi estandarte, o el Señor es mi bandera, y dijo, la bandera del Señor en la mano, el Señor está en guerra con Amalec de una generación a otra. O sea, esto no era algo nuevo, esto no era como diciendo, ¿a quién vamos a destruir hoy? ¿Israel? No, esto fue algo que suscitó que el Señor lo pusiera. Y le dice el verso 3, por lo tanto ve y atácalos. Aquí viene la instrucción que no podemos tú y yo pasar por alto. Por lo tanto ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Y aquí viene el complemento, mata a hombres y mujeres, niños y recién nacidos, también toros y ovejas, camellos y asnos. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué no solamente matar al rey? ¿No? Eso tiene un sentido más profundo. Hay un dicho en México que decimos, muerto el perro, se acabó la rabia. Si se elimina el mal desde raíz, entonces no volverá a salir. Cuando en un campo
empieza a crecer la hierba mala y tú la arrancas al pocos días, ¿qué sucede? Vuelve a crecer. Si no la arrancas de raíz. Y muchas veces, aunque la arranques de raíz, vuelve a brotar. Porque es tierra fértil. Y porque en una tierra fértil nace el trigo y nace la cizaña también juntamente con él. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se quema la tierra. Este proceso agrícola, esta cultura milenaria, ¿no? Esta sabiduría que viene desde el principio. ¿Qué hace la gente? Pues arranca todo, ara la tierra y luego la quema, para que la tierra vuelva a tener esos minerales, para que la tierra vuelva a tener esas sustancias, esas vitaminas, esa esencia de la tierra, y para que la maleza no crezca, de ser mejor que no crezca, o si crece, crezca dentro de mucho tiempo. Esto es lo mismo comparado a lo que el Señor estaba haciendo. Eliminando el mal de raíz. Es que ni siquiera sus animales. Nada que tenga que ver con animales, con descendencia, con linaje, con ADN. El Señor quería erradicar por completo a esta nación que decidió deshonrar al Señor. ¿Se acuerdan lo que sucedió, no? Ellos iban y salieron a la guerra y ni siquiera les dejaron pasar, sino que se pusieron y les declararon la guerra y el Señor les venció, ¿se acuerdan? Era cuando Moisés levantaba las manos y se le caían y de repente agarraban y se las levantaban otra vez. Pues este pueblo quiso tomar ventaja del pueblo de Israel, quiso robarles, quiso hacerse de ellos, quiso decir, no pudieron los egipcios, nosotros sí pondremos. Pero ¿quién podrá contra el mismo Señor, que era quien les cuidaba? Entonces la guerra no fue contra Israel, sino fue contra Elohim. Y eso no podía quedarse en blanquito. No se podían ir de rositas. Fueron derrotados, sí, pero toda su generación tenía que ser erradicada, dicha por el Señor. Por lo tanto, ve y atácalos y destrúyelos. Deuteronomio 25:17 dice, la orden de exterminar a Amalek. Recuerden ustedes lo que les hizo Amalek cuando estaban en camino después de haber salido de Egipto. Recuerden que sin ningún temor de Dios los atacó en el camino y se aprovechó de que ustedes estaban cansados y fatigados. Recuerden que ustedes estaban débiles y los atacaron por la espalda y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor tu Elohim los haya librado de todos sus enemigos que les rodean en el país que Él les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalek. No lo olviden. Esto dice el Señor, Deuteronomio 25 del 17 al 19. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? Que el momento y el tiempo había llegado. No era de que casualidad, que le tocó a Saúl, no. Esto lo iba a hacer Saúl o lo iba a hacer Juan, o lo iba a hacer David o lo iba a hacer Salomón. El rey que fuese en el tiempo que el Señor había determinado, lo tenía que hacer. Le tocó a Saúl. Y dice el verso 4, Saúl mandó a llamar al pueblo y pasó revista en Telaim. Eran 200,000 hombres de infantería y 10,000 hombres de Judá. Después, Saúl se dirigió a la capital de Amalek y tomó posiciones junto al arroyo. Todo aquí está marchando como perfecto. Viento popa. Todo aquí está saliendo conforme a la indicación del Señor. Reunió ese ejército, pasó revista, planteó la estrategia. Un momentito, por favor. Planteó la estrategia para que estuvieran sitiándolos y dice, tomó posiciones junto al arroyo y le dijo a los quenitas, apártense, salgan de medio de los amalecitas para que no los destruya ustedes junto con ellos, pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían a Egipto. Y los quenitas se acordaron de las historias de sus padres y dijeron, vámonos de aquí. Entonces los quenitas se apartaron de los amalequitas. Vamos rápidamente. Jueces 1:16. Los descendientes de Obab, el quenita, suegro de Moisés, salieron a la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá. Y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. ¿Se acuerdan de eso, no? Ellos se les unieron.
les proveyeron de cosas y se les unieron. Y después de un tiempo, los kenitas dijeron, oigan, yo creo que es tiempo de regresar a nuestra tierra. ¿Se acuerdan? Y se les dijo, vayan tranquilos, vayan en paz, shalom. Y ellos se volvieron a su tierra. Pues ahora estaban pasando por en medio de ellos, porque ellos también pertenecían a la región donde estaba Amalek. Y les dijo, Saúl, ustedes se portaron bien con nosotros, no les vamos a quitarnos, ustedes no merecen, ustedes honraron al Señor, apártense. Y se apartaron. Entonces, aquí viene el asunto. Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta la entrada de Sur. Todo bien. Que está en la frontera de Egipto y los derrotó. Todo bien. El ejército se preparó, ejército contra ejército, y la primera ronda la ganó Israel. Todo bien. Conforme al designio del Señor, conforme a su voluntad, todo iba perfectamente. Pero aquí viene el verso 8. Después de haber derrotado a ese ejército, ¿qué dice? Tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. ¿Cuál fue la instrucción del Señor? Matar a todos. A todos. Y una vez más, lo volvió a hacer Saúl. Desobedecer un mandato divino. ¿En qué pensaba este hombre? ¿Qué motivación lo impulsó? ¿Cuál sería su argumento esta vez? Todo lo que vimos y estuvimos estudiando en la introducción es el resultado de esta pregunta. Es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué fue lo que lo impulsó? ¿Cuál fue la motivación? Su ego y demostrar su poder, ¿no? Su ego, Una nación y aquí tengo al rey. el orgullo, yo soy el rey, mi beneficio, porque mira, vamos a seguir leyendo. Rápidamente vamos a leer Proverbios 35. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. ¿Qué significa esto? No añadas, no quieras tú contribuir. Eso lo que hizo Saúl fue una contribución. Él estaba poniendo un poquito de su propia cosecha. Él estaba tomando decisiones dentro de la decisión del Señor. Por eso dice aquí, toda palabra es digna de Dios, es digna de saberse, es digna de ser obedecida, de ser respetada. Dios protege a los que en Él buscan refugio. ¿Quiénes son los que en Él buscan refugio? Los que obedecen sus palabras, los que obedecen sus mandamientos. Ahora con lo de la guerra esta de Ucrania y esto, ¿se acuerdan cuántos ucranianos vinieron? Y ellos vinieron a un país extranjero que les dio acogida, pero ellos no podían hacer lo que ellos venían haciendo. ¿Me explico? O sea, ellos, a partir de que se les dio asilo y refugio, tenían que comportarse como conforme a las legislaturas de España. ¿No es así? Esto sería lo correcto, esto sería lo ideal. ¿No es así? Ellos no podían decir, es que yo soy ucraniano, esto. No, no. País donde fueres, haz lo que vieres. Ellos se tenían que legislar conforme a la legislación española. ¿No es así? Entonces, quien buscaba asilo era quien buscaba obedecer las leyes. España me abrió las puertas de su país, voy a hacer lo que tengan que hacer. ¿Aquí a qué hora se levantan? La siesta, ¿a qué hora la toman? Pues vamos a tomarla. Que el gazpacho, que la tortilla de patata, pues no estoy acostumbrado a eso, pero la voy a comer. ¿En símbolo de qué? De gratitud. Entonces, este es el contexto de este verso. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Tú dices, o tú buscas refugio en el Señor, pues tu vida lo testificará. ¿No es así? Si dices tú que el Señor te ha salvado del infierno, del pecado, de la muerte,
pero sigues viviendo de la misma forma, entonces me pregunto yo, ¿de qué te ha salvado el Señor? Porque una persona que se le salva del infierno, de la muerte, de la destrucción, no puede volver a vivir de la misma manera que lo estaba llevando a vivir de esa manera. ¿No es así? Entonces yo me pregunto de cuál es el concepto, la concepción de salvación. Proverbios 30:22. Así procede la adúltera. Come, se limpia la boca y afirma: nada malo he comido. No he hecho nada malo. ¿No es así? 3 cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer. El necio que llega a ser rey, o el siervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra la comida. ¿No es así? Dice aquí, 3 cosas hacen temblar la tierra. El siervo que llega a ser rey, cuidado. Cuidado. El necio al que le sobra la comida. Cuidado. Proverbios 27:20. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. ¿Qué era la motivación de Saúl al tomar esta decisión? ¿Cuál fue su interés? ¿Cuál fue su intención? ¿Qué era lo que este hombre estaba pensando en el haber tomado la decisión de desobedecer la voluntad de Dios que fue tan explícita? Mata a todo, no perdones nada. Tanto sus riquezas como sus animales, destruye, quema, mata todo. No hay nada peor que remar contracorriente. Nada. El Señor ya había dictaminado años atrás lo que sucedería con el reino de Agag. ¿Qué o quién es este hombre para detenerlo? Números 24:7. Israel tendrá agua en abundancia para beber y regar sus sembrados. Su rey dominará a Agag. Su poder real será muy grande. ¿Ven? ¿Desde cuándo dictamina esto el Señor? Su rey, estamos hablando de Bemidbar, de Números, de las palabras que el Señor profirió en el desierto. ¿Se acuerdan? Le estaba diciendo el Señor, su rey dominará a Agag y su poder real será muy grande. Pues no fue este rey el que dominó a Agag. Números 24:7. Verso 9. Vamos a terminar la primera parte. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. ¿Me explico? ¿Se acuerdan lo que leímos hace un momentito? Proverbios 36. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. ¿Y qué fue lo que hizo? Todo lo que dijo el Señor lo hizo al revés. Eso mismo que hizo le costará muy caro. Tan caro que ni todas las cosas que dejó con vida, por todo el valor que supuestamente tenían, le alcanzará para cubrir el daño hacia él mismo que se ocasionó. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl. ¿Cómo dicen sus versiones? Me arrepiento, me arrepiento. Vamos a poner las cosas en su lugar. Dice la Escritura que Elohim no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, el Señor no puede arrepentirse de algo que ha creado. Porque, ¿qué significaría eso? ¿Me explico? Claro, pero lo que voy es, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la connotación de esta palabra que nosotros estamos estudiando en este momento? No se arrepiente, no lamenta, el Señor no se arrepiente, el Señor no lamenta de haber hecho rey a Saúl, sino dice, me causa pesar. Sí. ¿Ven cómo cambia la connotación de la palabra? Me causa un gran peso. Como nosotros con nuestros hijos, cuando confías en ellos y te defraudan, ¿qué sucede? Me duele. Exactamente. No me arrepiento de que Anne sea mi hija. No. Lamento que Anne sea mi hija. No. Me pesa.
esta acción que está haciendo mi hija. Ya vamos viendo, ¿no? Cómo es increíble, la palabra se explica a sí misma. Mira lo que dice Génesis 6:5. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer ¿qué? Lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Le pesó. Tuvo esta característica de, como cuando dice la Escritura que está enfurecidísimo el Señor, que realmente hemos estudiado que no tiene nada que ver con una furia, con una ira, sino de que es alérgico a este tipo de acciones. ¿Me explico? Que como si su nariz, como si respirara más profundamente, ¿no? Como diciendo... Como cuando te molesta algo, pero no estás como para... Exactamente, efectivamente, así es, ese mismo pensamiento. Entonces, con esta misma connotación, nosotros estamos estudiando esto. Me pesa haber hecho a rey Saúl. Siento que este hombre actúe de esa manera en la que está actuando. Realmente me causa un gran pesar que en vez de buscar la vida, busque la muerte, ¿me explico? Como cuando nosotros vemos el testimonio de una persona y decimos, qué mal, o sea, wow, qué mal, ¿por qué? O sea, ¿qué le costaba decir sí? ¿O qué le costaba aceptar la voluntad del Señor? ¿Qué le costaba? Cuando estamos en esta posesión externa y decimos, pudo haber sido mejor, ¿no? Pudo haber sido mejor de lo que él creía o ella creía. Esto es lo que realmente la historia nos está diciendo. No es que el Señor se arrepienta de haberlo hecho rey, porque efectivamente es que el Señor no lo puso rey, el pueblo pidió rey. Fue un pueblo conforme a su imagen y semejanza del pueblo. Pero lo que sí le pesaba al Señor es, le dio un corazón nuevo, le dio un pensamiento nuevo. La Escritura lo dice, que el Señor le dio un nuevo corazón a Saúl. Le dio su favor, le dio su unción. ¿Por qué Saúl tomó la decisión de deshonrarse a sí mismo y deshonrar al Señor? No vio más adelante, solo vio lo que tenía, la riqueza que a veces nos pasa. Vemos ahí como, pues mira, eso me conviene porque voy a ganar más o lo que sea. Y no ves más adelante, que puede que más adelante hubieras tenido algo mejor. Efectivamente, así es. ¿Y se acuerdan lo que estuvimos estudiando al principio? Cómo el hombre tiende hacia el mal, tiende hacia lo fácil, hacia lo rápido. ¿Qué pudo haber dicho este hombre? Oye, este tipo de ganado ni mi reino lo tengo. Son puras vacas flacas, ¿no? No miden ni 1,5 metros y estas miden 3 metros. ¿Cómo las voy a matar? ¿Se imaginan el beneficio que puede tener para Israel esto? Oye, ¿cómo voy a destruir las piedras preciosas y eso? ¿Se imaginan? Un efod como el de la Sandrita, así, todo lleno de piedras preciosas, como el que trae. ¿Se imaginan una capa real? ¿Una corona real? Y ganarse al pueblo también, ¿no? De llevar toda esa riqueza, de decir, mira, pueblo, efectivamente. Pueblo, su rey es misericordioso, que ha perdonado lo mejor del ganado. ¿Cuál fue el pensamiento y la motivación de este hombre? Porque nosotros ahorita podemos dilucidar y podemos decir cientos y miles de cosas, pero la raíz y el origen de esto fue que Saúl decidió hacer lo malo. Saúl decidió desobedecer al Señor. Saúl decidió mostrar el orgullo, como en las parashot anteriores, ¿se acuerdan? Esta parashot que te dice la de Bo, la de Beshalach, que te dice que el Señor mostraba lo que había en el corazón del faraón. Y por medio de lo que había en el corazón del faraón, el Señor traía juicio para mostrar su poder y que el faraón se pudiese rendir ante el Señor. Pero no, una vez más, el faraón decía, no, ¿cómo yo, que soy el rey, el soberano de todo Egipto, de toda la tierra casi casi? El mismo pensamiento pudo haber tenido Saúl. Yo soy el rey, yo soy quien tomo las decisiones. Voy a hacerlo como a mí me parezca. Voy a hacerlo como yo creo que es lo correcto, como yo quiero, soy el rey. ¿Se acuerdan? Esa misma decisión tomó David. Yo soy el rey. Estoy cansado de ir a las batallas. He encabezado cientos de batallas. Siempre tengo la victoria. Esta vez no voy a ir. Y el mandamiento era que el rey tenía que estar en primera fila, peleando por su nación. ¿Se acuerdan? Es un mandamiento. Y el mismo rey David, por su voluntad,
su soberanía que tenía en ese entonces sobre Israel, tuvo la decisión en su corazón. Ya les di un mega spoiler, pero seguramente el próximo Shabbat no se acuerden. Entonces, él tuvo en su corazón desobedecer la indicación del Señor. ¿Y qué fue lo que le trajo? Cometió homicidio. Hoy les estoy dando un super spoiler. ¿Qué hizo? Le causó la vida de su hijo. ¿Qué hizo? Cayó de la gracia y el favor del Señor durante un buen tiempo. ¿No se acuerdan esos salmos que hizo? Señor, vuélveme al gozo de tu salvación. Mis lágrimas han inundado toda mi habitación. ¿Se imaginan la depresión, la desesperación de poder volver a tener un poquito de shalom en su vida? Todo por esa decisión que él dijo: yo soy el rey, yo soy el soberano, yo soy aquí el que manda. Vayan, por favor, a ver, es un pueblo mínimo. Seguramente con 10 hombres los derroten de mi ejército. Ese mismo pensamiento y ese mismo corazón al día de hoy está vigente. Y aquí lo importante es que tú y yo lo examinemos y que tú y yo lo identifiquemos. Por eso, ¿se acuerdan lo que puse en el principio? Vamos a decir en el principio, el Señor rechaza a David. ¿Se acuerdan? El Señor rechaza a David. Ahora, conforme a lo que hemos estudiado en esta primera parte, estas características que hay en Saúl o que hubo en Saúl, ¿también las hay en ti? ¿También las hay en mí? Pues entonces cuidado, porque la lección dice: Dios rechaza a Saúl. Acuérdense que estos son testimonios para que tú y yo no cometamos los mismos errores, para que tú y yo aprendamos de que con el Señor no se juega. Hoy en la mañana estaba recibiendo un testimonio que sucedió y lo primero que pensé fue: no lo pienso hacer, ¿no? O sea, no lo había yo visto de esa manera. O hasta dónde puede llegar el asunto de que el Señor nos haga entender que somos suyos y que para Él vivimos y que vamos a hacer su voluntad. Que yo entonces tomé la decisión y dije: esto lo voy a agarrar para mi beneficio. O sea, para decir no, para poder decir alto, para poder decir quieto. ¿Sí me explico? Y esto es muy importante porque todos los testimonios que están escritos en la Torá son precisamente para esto, pueblo, familia, para identificar si el mismo mal que operó en tal y tal persona están operando hoy día en mi vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que hemos identificado? Como dice el título, Dios rechaza a David. Para que no lo rechace, porque todavía no llegamos a ese punto, donde ya se lo declara abiertamente Samuel. Ya les estoy dando un pequeño adelanto de la parte 2. Pero, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? Porque hemos identificado que estas características también a menudo las tenemos nosotros. Tenemos que hacer algo al respecto, para que no ocurra lo que ocurrió con el rey Saúl, que el Señor lo rechazó para siempre y que no permitió que ningún sucesor suyo ocupara su reinado. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer hoy? Esto no tiene nada que ver con un pensamiento a posteriori, no tiene nada que ver con el día de mañana. Dice la Escritura que por nada estemos afanosos, sino que cada día tiene su propio afán. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes, con la palabra del Señor, con su misericordia, con su gracia, limpiarte para estar acepto delante de Él. Tomar la decisión de dejar de vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu criterio. Mi criterio, esto soy yo, o sea, esto que estoy hablando soy yo. Dejar de vivir conforme a lo que yo creo, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo quiero, para empezar a vivir conforme a lo que el Señor manda. Porque todos los planes del Señor son de salud y de bienestar. Porque mis planes no son como tus planes, David, sino que mis planes son mucho más altos y mucho mejores que los tuyos. ¿Tú haces, David, planes para tener paz, para tener gozo? Claro. Pues mis planes te van a dar ese gozo que tú estás buscando. Pero deja de buscar en tus propias fuerzas.
Deja de buscar en tu propio yo, en tu propio pensamiento. Y comienza a pensar conforme a mi pensamiento. Quiero poner mis ojos en tus ojos. Quiero poner mis manos en tus manos. Quiero poner mi boca en tu boca. Quiero poner mi corazón en tu corazón. David, un hombre conforme al corazón del Señor. Ponle nombre. Javi, un hombre conforme al corazón del Señor. Janet, una mujer conforme al corazón del Señor. Eliseo, un hombre conforme al corazón del Señor. Todo depende de una decisión que tú y yo podemos tomar hoy mismo. No tardemos. En verdad que son mucho mayores los beneficios que los maleficios. No los maleficios, sino que las restricciones. Que cuando una persona te pregunte por qué guardas Shabbat, tú lo digas con una absoluta verdad y con una firmeza, que digas porque amo al Señor. Pero ¿por qué no comes esto? Porque amo al Señor. Porque esto no es lo que el Señor me ha mandado a hacer. Pero ¿por qué no vas a ciertos lugares? ¿Y por qué no celebras? Porque amo al Señor. Pero que te salga natural. No digas, es que la verdad es que no sé, pero yo lo hago porque pues yo veo que lo hacen. Hazlo porque el Señor te ha visitado, porque el Señor ha tocado la puerta de tu corazón, porque el Señor te ha limpiado y te ha comprado con su preciosa sangre, porque el Señor ha muerto por ti y por mí. Hazlo por eso. Hazlo porque el Señor es digno. Hazlo porque el Señor es santo. Hazlo porque en el Señor las riquezas de su deidad, de su magnificencia y todo lo que es el Señor está disponible para ti y para mí. No aquí, sino cuando estemos con Él. Hazlo con tu mente pensando en esto. Que lo que puedas recibir aquí no se compara con lo que recibiremos posteriormente cuando Él vuelva. Hazlo pensando en que en el beneficio que pudiese tener esta decisión no se compara con la vida eterna, no se compara con el amor, no se compara con la bendición, la protección, la provisión del Señor en tu vida. Que tus decisiones estén pensando en esto, en el mundo venidero, que no está lejos. Por eso Pablo dice, nuestra salvación está más cerca que el día de ayer cuando creímos. Y con esto termino y me despido, familia. Tomemos esta decisión hoy. Tomemos el día de hoy esta decisión. Señor, te prefiero a ti más que a 1000 tesoros. Señor, prefiero un día contigo que un paraíso lejos de ti. Señor, prefiero un día en tus atrios que 1000 años reinando sin ti. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me hagas mover de aquí, Señor. Estas palabras que les estoy diciendo son palabras de hombres del Señor que están documentadas en la Escritura, que decidieron amar al Señor pese a amarse a sus propias vidas. ¿Y sabes cuál es la recompensa de ellos hoy, en este momento? Que tú y yo les recordamos. Y que tú y yo decimos, quisiera ser como ellos, porque ellos eran el reflejo de Dios en ese momento. Imagínense la recompensa que estos hombres y mujeres van a tener cuando el Señor les llame a su presencia. En esto pensemos, conforme a esto hagamos. Y que el Señor nos limpie de todas aquellas características que hubo en Saúl, conforme a lo que estamos estudiando. Familia, Shabbat Shalom. Nos estaremos viendo sobre las 5:30 también. Estaremos transmitiendo, Víctor estará transmitiendo, compartiéndonos también un riquísimo banquete de parte del Señor. Que el Señor les bendiga. Un saludo a todos. Nunca saludo yo, la verdad, discúlpenme. Saludos a Esther y a todos los que nos estén viendo. Un abrazo y que el Señor cada día nos injerte más en Él. Que tú y yo tomemos la iniciativa de pasar más tiempo con el Señor. Porque esto trae un beneficio increíble a corto, mediano y a largo plazo. Que es Shalom, vida eterna. Y que cuando tú digas Shalom, Shalom para saludar, realmente tu respuesta sea Shalom, Shalom. Tengo Shalom. Sí hay Shalom verdadera. Y que cuando llegue el día de Shabbat, tú puedas decir Shabbat Shalom. Porque ha llegado este día. Y en este día yo tengo el Shalom del Señor. Porque lo tuve toda la semana. Amén. Un abrazo, familia. Que el Señor les bendiga, que les siga añadiendo. Y nos vemos por la tarde.
Shavua Tov.